Buenos días, hermanos. Tengan todos feliz sábado. Sean bienvenidos al repaso de la lección número 8 de la cartilla de escuela sabática. Sé que se están uniendo algunos hermanos. Les ruego que por favor bajen el volumen de su micrófono para que podamos todos unirnos a esta reunión. Damos la bienvenida a Miguel Ángel Argueta, a la hermana Francis Delgado, al hermano Edwin López desde Panamá, a la hermana Gladys Bernard, nos hizo falta el sábado pasado. Sean todos bienvenidos. Vamos entonces al repaso de la lección número 8. Edwin, bienvenido. Dios te bendiga. Vamos a tener una oración. Por favor, bajen el volumen a su micrófono. La oración para dar inicio al repaso de la lección. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para el repaso de la lección número 8 de la escuela sabática. Gracias, Señor, porque hemos aprendido cómo ministrar siguiendo tu ejemplo, siguiendo tus consejos. Bendice a todos los hermanos que se nos van a unir en este repaso y a los que posteriormente lo vean en sus casas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, inmediatamente damos inicio al repaso de la lección. Ministrar como Jesús. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, el verso 36, dice lo siguiente. Y Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque éstas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las palabras de Jesús tienen un impacto enorme en las vidas que él tocó, porque la vida personal de Jesús estaba en armonía con sus palabras. Las enseñanzas que él nos dejó tenían un impacto porque sus acciones eran amorosas y eran la ejemplificación externa de sus enseñanzas. Si las acciones de Cristo no hubieran estado en armonía con sus palabras, habrían tenido seguramente muy poca influencia sobre las personas que le escuchaban. Todos conocemos que hay el viejo dicho que dice, las acciones hablan más claro que todas las palabras juntas. Esto es indudablemente muy cierto cuando se trata específicamente de nuestro testimonio cristiano. La lección de esta semana subraya la importancia del servicio abnegado, que está totalmente orientado a los demás, causando una impresión duradera en sus vidas. Jesús siempre buscaba lo bueno que había en las personas. Él siempre miraba a las personas como iban a llegar a ser, no como eran en ese momento. Y además de eso, él se los hacía saber. Jesús fue tan compasivo que tuvo sumo cuidado de no herir innecesariamente a alguien
que acababa de llegar a la fe, ni jamás apagó las brasas más pequeñas de fe en los corazones de sus oyentes. Debemos buscar lo bueno en las personas que nos rodean y hacerles saber ciertamente que les apreciamos. De este modo, seremos una influencia positiva en sus vidas. Hermanos, cuando contemplamos la vida del Salvador, necesariamente lo vemos atendiendo gente con necesidades. En realidad, el Señor servía y vivía para servir a las personas. Él dijo acerca de su acción: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Esa declaración definió su quehacer y le permitió tocar la vida de miles en su época y de billones y billones a partir de entonces. El servicio abnegado es la clave para dejar una impresión duradera en la vida de los demás y ser recordado por la historia, pero sobre todo abrir la puerta de los corazones al Evangelio de la salvación. Por otro lado, hermanos, debido a que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, los principios que rodearon la vida del Salvador definen también la razón de ser de ella, que es servir a su comunidad y revelar el amor de Dios. Cuando repasamos el ministerio público del Señor, vemos que su estrategia evangelizadora se centró en lo que la hermana Elena G. de White llama el infalible método de Cristo. Ella lo explicó en su libro El Ministerio de Curación, en la página 102. Ella nos dice: solamente el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a las personas. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. El método es sencillo. Buscaba necesidades en las personas. Luego las atendía y por esa razón lo rodeaban las multitudes y nunca le faltaban seguidores. Todos tenemos carencias y si alguien en forma desinteresada se muestra dispuesto a ayudarnos, eso solo podrá generar gratitud y confianza en nosotros. Yo creo que si hiciéramos esto, nuestros templos estarían sin espacios. No habría donde sentar a una persona más si nos mostráramos tan interesados como el Maestro se mostró en ayudar a las personas. Jesús primero atendía las necesidades percibidas
y luego él les mostraba sus necesidades profundas y les revelaba cómo Dios había hecho provisión para suplirlas. Nuestro trabajo como seguidores de Cristo y como cuerpo de creyentes es continuar la misma línea del Señor, identificar las necesidades percibidas de la gente, aliviarlas, para luego hacerlos conscientes de sus necesidades profundas y mostrar la provisión divina que hay para cada una de ellas. La parábola de las ovejas y los cabritos nos enseña que el Salvador está interesado en que su pueblo, que vivimos en el tiempo en que se están cumpliendo las señales de su venida, demos de comer al hambriento, demos agua al sediento, demos ropa al desnudo, demos techo al desamparado, atendamos a los enfermos y auxiliemos y visitemos a los presos. El maestro trataba a la gente de una manera afable, gentil y benévola. La forma como él se dirigía a los demás estaba enmarcada siempre por la gentileza y sobre todo por la bondad, con la excepción de algunas veces que él señaló a los escribas y fariseos de hipócritas. Fuera de eso, el Señor jamás fue rudo ni descortés con ninguna otra persona. La razón por la que habló de esa manera a los dirigentes judíos fue debido a que, aunque todas las evidencias mostraban que él era el Mesías, los fariseos lo rechazaron conscientemente, poniéndose en su contra y del lado del enemigo, mientras pretendían el bienestar espiritual del pueblo de Dios que había sido puesto a su cuidado. Sin embargo, a los individuos que por su debilidad caían en pecados y no sabían cómo salir de esa miserable situación, el Señor los trataba compasivamente. Me gusta una profecía que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 42, el verso 3, que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Eso significa que Jesús no trataría con dureza a nadie que esté luchando por sobreponerse a sus flaquezas y a sus caídas. Jesús expresaba a cada oportunidad de encomio a la gente. Siempre él estaba listo para aplaudir un gesto noble de las personas pecadoras. Por ejemplo, el centurión de Capernaum, en Lucas 7:9, Jesús le dijo: os digo que ni aún en Israel fue hallado tanta fe. Y el escriba judío que estaba en el bando opuesto le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
Pablo nos aconseja a seguir un comportamiento similar. Colosenses 4:6 nos dice el apóstol: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras sazonadas significan repuestas de buen gusto. Un cristiano rudo, un adventista grosero, de expresiones bruscas y que en conversaciones sobre la Biblia trata con dureza a los demás, está evidenciando que no conoce a su Señor. Puede ser que sepa algunas doctrinas de la Biblia, pero evidentemente no conoce a su Señor. Un individuo así, y que hay muchos, representa muy mal el carácter de Dios. Las palabras del Salvador eran para sanar heridas, no para producirlas. Marcos 1, 32 y 38 nos dice que al día siguiente a las impresionantes curaciones que Jesús realizó en Capernaum, el maestro se fue, aunque muchos le seguían buscando, sin duda para que sanara a otros enfermos. Sin embargo, Jesús se fue. El verso 38 de Marcos 1 nos da la razón de su partido. Y dice así: y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique allí también, porque yo para esto he venido. Este texto indica que Jesús no quería mostrarse simplemente como un sanador de cuerpos. Jesús deseaba, anhelaba clarificar a sus discípulos que su misión era predicar el evangelio de salvación. Después de todo, sanar a las personas para que fueran pecadores saludables no haría una diferencia en términos eternos. Yo recuerdo una campaña que hicimos en Tegucigalpa hace muchos años contra el tabaco, el dejar de fumar. El pastor José Santos Padilla, de grato recuerdo, llevó esa campaña. Magistralmente expuso las razones por las cuales las personas debemos dejar de fumar. Al final de la semana de la campaña, muchos dejaron de fumar. El resto, supongo, que continuaron fumando. Bromeando con el pastor, porque he sido distinguido con su amistad, bromeé con él y le dije, pastor, ¿y los que dejaron de fumar van a llegar a la iglesia? Espero que sí, me dijo el pastor. Bueno, si no, va a enviar al infierno a varios que no fuman. Ahora que estudiaba esta lección, me recordé de ese pasaje. Posiblemente el pastor Padilla no se acuerde de esto, pero yo sí me acuerdo. Debo decirle que el pastor Padilla pastorea, ministra 3 iglesias en los Estados Unidos y me ha dado el privilegio de engrosar la fila de mis alumnos que les envío semanalmente material de escuela sabática y constantemente estamos
en contacto. Y como yo envío la grabación de este repaso, seguro que le llegará. Y él se va a recordar y él se va a sonreír. Porque le dije, pastor, irán otros al infierno, pero sin fumar. Esto, hermanos, es que trato de decir que es un claro mensaje para nosotros. La razón por la que servimos a la gente, la razón por la que tratamos con afecto y le ayudamos a mejorar su vida, es para tener la oportunidad de mostrarles sus necesidades más profundas. Y no hay más necesidad más profunda que la salvación de las personas. Eso tiene que ver con la vida eterna. Y estamos obligados a llevarlos al único que tiene poder para salvarlos. Para eso es que predicamos el Evangelio. Hermanos, Jesús reconocía las necesidades de las personas y las restauraba física, mental, emocional y espiritualmente. Resolvía sus problemas y les invitaba a buscar la vida eterna. Les decía, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Tu fe te ha salvado. Lucas 8:48. Vete y no peques más. Juan 8:11. Debemos procurar insistir por las necesidades de los demás y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de aliviarlas. De esta forma, abrimos una puerta que nos permitirá mostrarles la forma de aliviar la necesidad más grande que tienen, que aunque no lo sepan, es la liberación del pecado y la obtención de la vida eterna. Es decir, recibir las promesas en la persona de Jesús. Ministramos como Jesús porque buscamos lo que Él buscaba. ¿Qué cosa es? Salvar lo que se había perdido. Es decir, a todos los que podamos hablarles, testificarles y ministrarles. Y ahora quiero definir la palabra ministrar. Ministrar es servir a los demás. Es un ministerio. Y esto es muy importante porque nosotros podemos caer en el extremo, porque somos extremistas, en el extremo de concentrarnos tanto en ayudar a los necesitados que muy fácilmente podríamos olvidar el fin que esto persigue, que es mostrarles la luz del Evangelio. Después de todo, no tiene, insisto y repito, mucho sentido ayudar a la gente a mejorar material, emocional y socialmente para que finalmente se pierdan. Jesús vino a este planeta, se hizo uno con nosotros, pero sin participar del pecado, y proveyó y señaló un camino para nuestra salvación. Él les enseñó a sus discípulos a que hicieran lo mismo. Cuando leemos sus enseñanzas, vemos que Jesús usó dos imágenes muy particulares. Mateo 5:13-16 dijo que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. En esta cuarentena, que ya son varias cuarentenas,
por esta pandemia. Mucho tiempo en la casa y a veces me desespero y anhelo de corazón volver a la iglesia y presentar este repaso a todos los hermanos y predicar y sudarme y gastarme los últimos días que me quedan, pero anhelo de corazón, es mi oración constante al Señor que me permita volver a Alfa y Omega y poder servirles. Hermanos, ahora que estoy en casa y veo a mi esposa cocinar y veo las cantidades que ella está apartando, una porción de frijoles, de arroz y otras cosas para hacer el gallo pinto, y de repente le pone sal y veo que la sal es una muy poquita comparada con las otras cantidades. Y más, sin embargo, cuando lo estoy disfrutando porque me fascina el gallo pinto, y yo sé que también a Edwin le fascina, y en Panamá también, ella, la esposa, ella se lo prepara. Cuando estoy degustando el gallo pinto y pienso en la poquísima cantidad de sal que se le pusieron, me pongo a pensar, qué poquita cantidad le dio sabor a tanta comida. Y eso tiene para mí una interpretación. El más pequeño de los seguidores de Cristo, el de menos importancia, tiene poder para sazonar la vida de las personas. Y también hay otra aplicación. Aquellos que tienen muchos dones y muchos talentos pueden, en vez de sazonar, pueden salar la vida de los demás. Tengamos ecuanimidad en hacer eso. Insistimos en recordarle que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, es decir, a toda la raza humana. Y esto es muy importante, porque podemos caer en el extremo, dijimos. Nosotros estamos obligados a llevarles la luz del Evangelio. Jesús nos invita a imitar su ejemplo. Ya puse el ejemplo de la sal. Y la luz debe de penetrar en la oscuridad de todos los vecindarios, de todas las aldeas, de todos los pueblos, de todas las ciudades. Pero lo más importante, de toda nuestra familia. Yo recuerdo el hermano de Edwin, que llegaba con su esposa y sus niños, y la hermana de Edwin, que también nos acompañaba. Yo recuerdo a mis hermanos. Tengo una pequeñísima parte de mis hermanos en la iglesia, pero la mayor parte no está en la iglesia. Y me pongo a pensar, cuando Cristo venga y yo sea salvo, porque la voy a luchar para ser salvo, qué tristeza va a ser no ver a mis hermanos. Nuestro esfuerzo debería de ser persuadir a nuestra familia, que es lo más difícil, porque ellos nos conocen. Sazonemos a nuestra familia. Mezclémonos en sus problemas. Iluminémoslos con las doctrinas. Comuniquémosles el sentido verdadero a sus vidas. No nos aislemos de ellos. No nos mantengamos lejos de ellos. Recordemos que lo más importante para Jesús era comunicar las buenas nuevas de la salvación. Hoy todas las sectas predican las buenas nuevas a su manera, de su forma, y creen que lo están haciendo y están genuinamente convencidos que están haciendo lo correcto por Jesús.
nosotros tenemos la obligación moral de enseñarles la verdad de Jesús. Ustedes y yo que la conocemos, hermanos, estamos obligados a presentarse. Para Jesús queda claro que nosotros somos los únicos medios que Él está utilizando para tocar a esas personas. Termino diciendo lo siguiente: el cristiano es como una canoa, como un bote. Para que pueda cumplir su misión, debe estar en medio del agua. Pero ese bote no puede darse el lujo de permitir que entre agua a él, porque lo inunda. Nosotros fuimos enviados al mundo, pero tenemos que cuidarnos que el mundo no nos evangelice. Cristo fue exitoso en su ministerio porque atendía las necesidades de la gente, les hablaba con simpatía y luego les comunicaba el evangelio y la salvación. Nuestra misión, nuestra obligación es seguir su ejemplo, mezclándonos con ellos, con las prostitutas, con los borrachos, con los drogadictos, con los políticos, con todos, con el único afán de servirles. Y si nos dan esa oportunidad de servirles, nos van a dar la oportunidad de predicarles el evangelio del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios haga morada en sus corazones y que Dios pueda escuchar las peticiones que hacemos para que nos permita pronto volver a nuestros templos a predicar la palabra. Me quedan 5 minutos. No sé si Francis o Edwin o Miguel Ángel tienen algo que aportar. Adelante. No perdamos tiempo. ¿No hay nadie? Muy bien. Entonces, Francis, por favor, despedirnos con oración. Inclinemos el rostro. Gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste un día más escuchar tu santa palabra. Haz, Señor, que en nuestros corazones esté ese entendimiento de llevar la predicación y la compasión a aquellos que necesitan de tu enseñanza y el conocimiento de tu palabra. Haz que nosotros brille siempre ese conocimiento y podamos predicar y llevar este mensaje que nos has encomendado como iglesia remanente. Te agradecemos, Señor, que nos has puesto al hermano Leandro para que él nos clarifique esta palabra que tú nos has dado. Esperamos que siempre siga dándonos todos los sábados y que nos agrupemos más, hermanos, para que esta enseñanza sea enriquecedora. Gracias, Padre de amor. Bendícenos a todos los que estuvimos presentes y a los que no pudieron, pero que después lo escucharán. Te lo damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. De nuevo la invitación para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Sin embargo, quiero contarles una debilidad que tengo. Tengo prohibido por los médicos, por mis hijos especialmente, que son una guardia que me está cuidando. Me dice que no salga y no salgo ni a la puerta. Pero estoy que reviento el mecate por irme este próximo sábado para Alto. No sé si lo voy a lograr. Voy a tratar de ser disciplinado porque en eso me va la vida, pero como decimos en Panuca, me charchalea por irme para Alfa y Omega. Son 5 meses que tengo que, en 40 años tengo 5 meses en ir a la iglesia.
Y eso es una barbaridad. Y no puedo permitirme más tiempo fuera de la iglesia. De tal manera que, por favor, presten mucha atención. Si acaso hay un cambio, yo les aviso, pero estoy que en mis 72 años estoy listo para salir escondido de la casa, tomar un taxi e irme para Alfa y Omega, que estoy desesperado, hermano. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Feliz sábado. Amén. Gracias. Feliz sábado, hermano Mariano. Feliz sábado. Muchas gracias, hermano.